Enviamos también un cordial saludo a los que nos ven siempre a través de internet. Hoy no estamos a través de Zoom, sino que hoy estamos comenzando solamente a través de Facebook Live, pero hasta donde están, que la palabra llegue con bendición. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Que el Señor les bendiga. Qué bendición, qué privilegio estar aquí y ver a cada uno de ustedes, y que la familia va creciendo, ¿verdad? Amén. Hermanos, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que sea el Espíritu Santo el que dirija este pequeño estudio y el que prepare nuestros corazones y nuestras mentes para recibir lo que Él nos va a dejar esta noche. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de la vida, de tantas bendiciones que no podemos enumerar. Pero te damos gracias, Padre, porque por tu misericordia estamos en tus caminos, disfrutando de esas grandes bendiciones que tú tienes para cada uno de tus hijos. En este momento, Señor, te pedimos de que sea tu Espíritu Santo quien descienda y que tu palabra se haga rema en nuestras vidas, que podamos entender lo que el Espíritu dice a la iglesia y que todos, Señor, podamos glorificarte, Señor, porque todo es acerca de ti. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y agradecemos todo. Amén. Mi tema para esta noche es el juicio del gran trono blanco. Cuando hablamos de juicio, ¿cuál será el significado de juicio? El juicio es el examen en un tribunal de justicia de los hechos de un caso, para decidir si una persona es culpable, ya sea de un delito o responsable de una lesión a otra persona. O sea, para determinar si alguien es inocente o es culpable. El juicio es el proceso por el cual, también hablando ya espiritualmente, Dios pide cuentas a su pueblo de su conducta y decide en consecuencia su destino. Un estudio bíblico sobre el juicio es un tema fundamental en las Escrituras. Yo creo que a ninguno nos gustan las malas noticias, ¿verdad? Solo quisiéramos cosas bonitas, cosas agradables, pero en la vida espiritual necesitamos que el Señor también nos lleve temas en los cuales nos ponga a reflexionar y nos demos cuenta que la iglesia no es un club social, ¿verdad? La iglesia es un lugar donde nos vamos a encontrar con Dios, donde vamos a tener comunión con los hermanos, donde va a ser un disfrute, un deleite espiritual, y donde muchas otras personas van a llegar a recibir a Cristo como su Salvador, y en lo cual nosotros podemos manifestar esa coinonía, ese amor los unos por los otros. O sea, que la iglesia tiene muchas bendiciones y muchas repercusiones buenas, ¿verdad? Por eso digo que un estudio bíblico sobre el juicio es un tema fundamental en las Escrituras, ya que nos lleva a considerar la justicia, la santidad de Dios y la respuesta humana ante su santidad. Lo que la Biblia enseña acerca del juicio. ¿Qué enseña la Biblia acerca del juicio? Hebreos 9:27, si usted tiene su Biblia y quiere acompañarme, Hebreos 9:27. La Biblia enseña acerca del juicio diciendo: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio.
Pero el Salmo 7:11 nos habla respecto al juicio de Dios. El Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y no actúa de manera arbitraria o injusta. Su juicio siempre es perfecto, en línea con su naturaleza santa. En estos últimos tiempos, donde existe tanta corrupción y tanta maldad, cuando una persona es llevada ante un juez, nunca sabe si le va a tocar un juez justo o un juez que pueda prestarse para ciertas maniobras de tipo económico que todos conocemos, ¿verdad? Pero Dios es un Dios justo que no juzga de manera arbitraria, sino de acuerdo a su santidad. Ahora, ¿cuántos comparecerán ante el juicio? Cuando hablamos de juicio, estamos hablando de una persona, ¿verdad? De una persona que va a ir ante el juez. Si usted se pregunta esta noche, sí, pero ¿cuántos comparecerán ante el juicio? ¿Será que será un grupo selecto el que va a ir ante el juicio de Dios? Pero la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:16, nos da la respuesta. Y dice: porque es necesario que todos nosotros, ahí viene la respuesta, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que hizo su galardón, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, hablando del juicio del gran trono blanco, que es nuestro tema para esta noche, es un evento clave descrito en el libro de Apocalipsis. Este juicio ocurre al final del milenio, después del reinado de Cristo en la tierra, y marca el destino eterno de todos los seres humanos que no forman parte del pueblo de Dios. Ahora, hablando en contexto bíblico, vayamos a Apocalipsis 20, 11, 12 y 15. Lo vamos a leer. ¿Sí puede abrir su Biblia? Apocalipsis 20, 11, 12 y 15. Y dice así la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tremendo, ¿verdad, hermanos? La imagen del trono blanco. ¿Por qué será un trono blanco, hermanos? ¿Alguien puede darme una idea por qué el trono es blanco? ¿Por qué no es de otro color? Por la santidad, porque como dice que la esposa se vistió de vestidura blanca. Así es, así es. El blanco generalmente nos habla de pureza, de santidad. Una novia no va vestida de negro, ¿verdad? O de café o de verde. Una novia va vestida de blanco, que simboliza su virginidad, su pureza, su transparencia, ¿verdad? Entonces, aquí se habla de un trono blanco por eso mismo. También en el libro de Apocalipsis se habla de las vestiduras blancas que se le van a dar a los elegidos de Dios, ¿verdad? Dice vestiduras blancas y resplandecientes. El que está sentado en el trono, dice Juan 5, 22 y 23, que es Jesucristo. Jesucristo es el que ha sido designado para juzgar a toda la humanidad, porque el Padre a nadie juzga, dice Juan 5, 22 a 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Entonces nos damos cuenta que alguien está sentado en el trono, y ese alguien que está sentado en el trono blanco es nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a analizar otro de los puntos respecto al trono blanco. Dice que los muertos grandes y pequeños estaban delante del trono. Todos los seres humanos son, sin importar su posición,
o su estatus en la vida estarán presentes en este gran juicio. Tanto los grandes como los pequeños se pondrán de pie ante el trono de Dios y no va a haber ninguna excepción a la regla. Usted dice, pero yo soy cristiano. Hermanos, dice que todos tenemos que comparecer ante el trono de Cristo. También los cristianos vamos a estar ante ese trono. Qué tremendo, ¿verdad? En tercer lugar, se habla de los libros. Dos tipos de libros aquí son mencionados. Los libros que contienen, en primer lugar, los libros que contienen las obras de las personas. Malaquías 3, 16 y 17 dice: y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mire qué interesante que aquí habla de un libro de memorias. Y quizá en estos tiempos no se acostumbra mucho el libro de memorias, aunque sí, ¿verdad? En cierto sentido. En el libro de Esther, si usted recuerda, el rey Asuero en una oportunidad no podía dormir, pero esos eran planes de Dios, no podía conciliar el sueño. Y comenzó a pensar y a recordarse de Mardoqueo, que era uno de los oficiales que se sentaba a la puerta del palacio, ¿verdad? Y se puso a pensar en Mardoqueo y él recordó de que Mardoqueo lo había librado a él de un complot, de unos eunucos, parece que lo querían matar al rey. Y como Mardoqueo se enteró de esto, se lo fue a contar, se lo dijo al rey, y entonces prendieron a estas personas y el rey estaba vivo. Pero el asunto era que el rey estaba pensando, ¿será que se le dio algún reconocimiento a esa persona que le salvó la vida o no? Entonces llamó a otro oficial y le dijo, tráeme los libros de memorias, y porque quiero ver si se hizo algo por Mardoqueo, el que me libró de la muerte. Y entonces dice que buscaron el libro de memorias y dijeron, no se ha hecho nada por él. Pues el rey decidió darle pues un galardón, un premio a Mardoqueo, ¿verdad? El libro de las memorias. Cuando yo trabajaba en hotelería, me recuerdo cuando principié a trabajar, mi primer puesto ahí fue en el front desk, en el escritorio de registración. Habían dos turnos, el de la mañana y el de la noche. Cuando yo llegaba al turno de la noche, había un libro, ¿verdad? El libro de las memorias. Ahí había un libro de memorias. ¿Qué significaba esto? Que tenía yo que revisar qué había sucedido en el hotel durante la mañana. Entonces ahí estaba escrito todos los acontecimientos que habían sucedido. Digo esto porque también en el cielo hay un libro de memorias. Todo lo que nosotros hacemos, en privado y en público, todo está siendo escrito. Entonces nosotros tenemos que estar, hermanos, conscientes de eso. Cuando a los niños se les enseña un corito que dice, cuidadito, ojitos, lo que veis, cuidaditos, manitas, lo que veis, cosas así, ¿verdad? Y dice, porque Dios está viéndolo todo. Dice, Dios te ve, mira bien el camino donde vas. Entonces, no importa, hermanos, cuántos años tengamos en el Evangelio, cuánto conozcamos nosotros de la palabra de Dios, a veces se nos olvida lo básico y se nos olvida que hay un Dios que nos está viendo cada acción. Entonces nosotros tenemos que estar de puntillas delante del Dios Santo, que nos ve, que todo se está escribiendo en un libro, para que nosotros ese día no nos mostremos, no nos presentemos delante de él avergonzados. En el libro de las memorias de Dios está registrado todo acto de justicia. Todo lo bueno que hacemos nosotros está registrado ahí. Toda tentación que hemos resistido, ahí está registrada también. Todo pecado que hemos vencido está registrado en ese libro. Todo acto de sacrificio que hemos hecho, todo sufrimiento por causa de Cristo está escrito en el libro de la vida, en el libro de las memorias. El otro libro que se menciona es el libro de la vida. El libro de la vida es el conjunto de nombres de aquellos que vivirán con Dios eternamente con Él en el cielo, aquellos que han sido salvos por la fe en Jesucristo. Apocalipsis 3:5, si tiene su Biblia, si la trajo esta noche, Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras negras, blancas, ¿verdad? De vestiduras blancas. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ese es un detallito muy interesante, hermanos, porque dice, y no borraré. Quiere decir de que nuestro nombre puede ser borrado, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, el que venciere. Mira, ¿quiénes son los vencedores?
Nosotros los que hemos confiado en Jesucristo somos los vencedores. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el vencedor, el que venció a Satanás, a sus demonios, venció a la muerte, venció al pecado. Pero nosotros, hermanos, vamos en el séquito de Cristo, atrás de Él, en el séquito de los vencedores. Yo creo que la vez pasada le estaba recordando eso, ¿verdad? Que los vencedores en las guerras en aquellos tiempos iban en un caballo blanco, ¿verdad? Adelante. Y todo el mundo los vitoreaba y flores y tantas cosas les tiraba. Pero atrás de él venían todos aquellos que le habían acompañado en la guerra. Y ellos eran parte del séquito de los vencedores. Y entonces nosotros también, está Jesucristo el vencedor y nosotros somos parte, hermano, de ese séquito de vencedores. ¿Les da eso gozo esta noche, hermano? De ser usted parte del séquito de vencedores. Pero dice claramente, ¿verdad?, de que todo aquel, o sea, que nosotros tenemos que mantenernos en ese mismo pensamiento, ¿verdad? Porque todo está escrito en el libro, también el libro de la vida, ¿verdad? Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. O sea que cuando nosotros estemos allí, Jesucristo se va a levantar y decir: fulanito de tal, Padre, yo lo conozco, yo lo salvé a él, ¿verdad? O sea que Él nos va a confesar delante del Padre. Pero también Jesucristo en Mateo 10:33 dijo: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré. O sea que tenemos una gran responsabilidad, hermanos. O sea que es maravilloso pensar en todas las bendiciones que tenemos de estar en Cristo Jesús. Pero nosotros también como cristianos tenemos obligaciones, tenemos nuestra parte que hacer. Aquellos que no están escritos en el libro de la vida serán condenados al lago de fuego, lo que la Biblia llama la muerte segunda. Ahora el significado teológico del juicio del gran trono blanco nos enseña varias verdades sobre lo que es la justicia divina. Primero, que Dios es justo y santo y ningún pecado va a quedar impune delante de su presencia. La justicia perfecta de Dios requiere que el pecado sea juzgado. ¿Por qué decimos la justicia perfecta? Porque ninguno podía pagar el precio para salvar a la humanidad, porque no tenía perfección en sí mismo. Por eso fue que Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era un cordero de los que sacrificaban para la Pascua, ¿verdad?, para cubrir pecados. Cubría momentáneamente, pero ahora estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dije que la justicia perfecta de Dios requiere que el pecado sea juzgado. Y aquellos que no han confiado en Cristo como su Salvador enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Dice que aceptar a Cristo como Salvador es maravilloso. Su mismo nombre significa Salvador. Yeshua significa Jehová salva. Es Salvador, ¿verdad? Eso dice Lucas 19:10. Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, ¿verdad? Nosotros andamos perdidos en el mundo, perdidos en tantas situaciones, pero Él vino, nos salvó y ahora podemos ser parte, como decía, de ese séquito de vencedores. Ahora bien, va a haber juicio tanto para los incrédulos como para los creyentes. Miremos acerca del juicio para los creyentes. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo habla del tribunal de Cristo, donde los creyentes serán juzgados. Pero mire, va a ser un juicio no para condenación, sino que va a ser un juicio para recibir recompensas. Eso va a ser maravilloso, hermano. Este juicio es algo glorioso. ¿Cómo se sienten los atletas cuando después de haber participado en estas olimpiadas, en todo eso, llegan ante los jueces y los ponen en unas plataformas, ¿verdad? Primero, segundo, tercer lugar? ¿Será que para hacerles algo malo o para ejecutarlos los llevan ahí? No, para darle las medallas, ¿verdad? La medalla de primer lugar, segundo lugar, tercer lugar.
La Biblia habla de coronas, ¿verdad? Yo no sé qué tamaño va a ser nuestra corona, yo no sé, pero eso va a depender muchísimo de qué es lo que nosotros vamos a hacer mientras dure nuestra vida terrenal. A veces viví una vida tan apática, tan aburrida espiritualmente hablando, y la vida cristiana es una vida emocionante, una vida alegre, feliz. Yo me recuerdo, no sé, cuando conocí al Señor a la edad de 13, 14 años, pero mi vida sí era aburrida. Era un niño, pero era un niño tímido, temeroso, aburrido y sobre todo interno en un colegio, ¿verdad? A los 12 años fue muy difícil para mí. Después me mandaron al colegio de la Patria, que es Saltenango, y a los 13 años ya era otra cosa, era un colegio evangélico. Ahí conocí al Señor, fue una maravilla y mi vida se llenó de gozo. Y me volví una persona tan optimista que mi papá hasta me regañaba y me decía: es que usted es demasiado optimista, me decía. Pero la verdad es que con Cristo todo es ganancia, hermanos. Con Cristo todo es ganancia. Con Él nos ganamos, nos sacamos la lotería, hermanos. La verdad es de que con Él lo tenemos absolutamente todo. No nos hace falta absolutamente nada. No le voy a decir que la vida cristiana es una vida exenta de problemas, o que usted no vaya a tener una enfermedad o alguna situación. Claro que sí la va a haber, hermanos, pero nosotros tenemos una respuesta para cada una de nuestras necesidades. Si estamos enfermos, la palabra dice: y yo soy Jehová tu sanador. Si nosotros tenemos problemas, Él es nuestro juez, ¿verdad? Jehová Tsidkenu, que Él es nuestra justicia. Bueno, total, y si tenemos necesidades económicas, Él es Jehová Jireh, ¿verdad? Jehová Jireh es nuestro proveedor. Hay, hermanos, tantos nombres si tiene: Jehová Rafa, Jehová Nisi y tantas cosas. Jehová mi bandera. ¿Por qué es que somos optimistas? Porque en la guerra las personas que portaban las banderas eran los que estaban indicándole a los ejércitos que estaban en victoria. Y mientras la bandera estuviera puesta en el asta, es que el ejército en el cual ellos estaban peleando estaban victoriosos, ¿verdad? Y cuando caía el asta, cuando caía la bandera, salían todos en desbandada, habían perdido. Pero en la vida con Cristo no hay pierde, hermanos. Él es el vencedor y siempre va a tener una respuesta para cada una de nuestras necesidades. No importando cuán difícil sean las situaciones o que no entendamos, hermano, si nosotros vamos a ir a orar por alguien que está en una necesidad tan apremiante, tan difícil, nosotros tenemos que llegar con ese optimismo y contagiarle el optimismo y decirle: para el Señor no hay nada imposible. Nada imposible, hermano. Él mismo lo dijo: hay algo difícil para mí, le dijo Jehová a Abraham. Y él siendo un anciano, ¿verdad? Y su esposa igual, y estéril, sobre todo eso. El Señor les dio un hijo y Él cumple sus promesas. Y ahorita que está este tiempo de guerra tan terrible en Israel, ¿verdad? Yo le digo al Señor: Señor, bendice a tu pueblo, porque tú le diste esa tierra a ellos, la tierra de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora lo que Israel necesita es regresar a Dios con un corazón contrito y humillado, hermanos, porque el mismo Dios que fue el que peleó las batallas de Israel desde que ellos entraron a la tierra prometida es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Entonces la guerra está terrible, pero Dios permanece el mismo para siempre. Así que sí tenemos que orar por Israel, orar, bendecirlo, ¿verdad? Shalom, shalom, Jerusalén. Pero tenemos que orar para que haya un espíritu de arrepentimiento en la vida de cada uno de los israelitas, porque hay un remanente fiel en Israel, hermanos, definitivamente. No es solo pecado, en Israel no es solo pecado, como dice mucha gente, está terrible, ¿verdad? Pero hay un remanente, siempre Dios tiene un remanente fiel. Ahora, ese juicio para los creyentes en el trono blanco no le va a provocar temor, ansiedad y que le dijera yo aprehensión a los cristianos, porque como dijimos, este es un juicio para evaluar las buenas obras que ellos realizaron. Porque Romanos 8.1, ¿qué es lo que dice Romanos 8.1? Ahora pues, dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquí en la tierra el enemigo es el acusador de los hermanos, dice la palabra, y él nos acusa continuamente. Pero si nosotros nos aferramos a la palabra dice que ya no hay ninguna condenación para nosotros, hermanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, si nosotros andamos en la carne, pues tenemos que ponernos a cuentas con el Señor.
Tampoco está perdido todo, ¿verdad, hermanos? A veces uno como que hace sentir mal a las personas, pero bueno, es mejor que la palabra haga sentir mal a las personas para que esa persona reaccione, pida perdón. Y dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Por eso decía que el ser cristiano es un ganar, ganar, ganar. Me recuerdo que una vez yo quería aprender un curso X y llegué, y cuando iba a pagar la inscripción y todo me dijeron, sí, por la inscripción es tanto, por las clases es tanto y por la graduación es tanto. Dije, pero si no, ni he comenzado la primera vez. No, aquí se gradúa, amigo, porque se gradúa. Era un ganar, ganar, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana es así, hermano. Aquí es un ganar, ganar. Todo es ganancia, hermano. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya la muerte no, tampoco la muerte es una tragedia, ¿verdad? Porque nosotros sabemos qué es lo que nos espera. Yo tengo una amiga en Estados Unidos que es mi gran amiga, querida amiga, Irene se llama ella, y nos comunicamos continuamente. Pero ella es una amiga mamá. Ella tiene 93 años. Pero si usted platica con ella, hermanos, cuando me he sentido decaído, yo lo único es llamarla. Y con aquellas sonrisas, con aquella fe, con aquella alegría, me contagia, hermano. Cuando yo cuelgo el teléfono me siento bien feliz. Y yo le digo, qué tristeza que no nos podemos ver, Irene. Yo quisiera volver a salir contigo, a desayunar, a almorzar aquí. Y ella se ríe y se ríe y me dice, Eric, no te preocupes, va a haber un día en que vamos a pasar años platicando, me dice. Para ella la muerte no es ninguna tragedia, es un gozo. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Que cambiemos nuestra mentalidad respecto a la vida y también respecto a la muerte, porque ya de ahora en adelante para nosotros no hay ninguna condenación. Ahora, hablemos del juicio de los incrédulos. Romanos 2, del 5 al 6, dice lo siguiente. Mire, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Miren, qué terrible es cuando una persona tiene su corazón endurecido, porque esa persona ya no siente ese redarguir del Espíritu Santo, ¿verdad? Y a ellos no quieren saber nada de Dios. Dice que tiene la conciencia cauterizada. ¿Qué es tener algo cauterizado, hermano? Si uno tiene una herida abierta, siente dolor, ¿verdad? Y se pone medicina para que uno ya no sienta ese dolor. Pero ¿qué sucede cuando ya es reparado y se cauteriza? Después ya no siente uno nada, ¿verdad? Así es también la vida de una persona que al principio quizás siente que el Señor le está hablando, que el Señor está tratando de salvarla, y esa persona pasa el tiempo y se involucra más en problemas, en pecados y en situaciones, de tal manera que llega el momento en que ya no sienten absolutamente nada, tienen la conciencia completamente cauterizada. Los que no se arrepienten y rechazan el Evangelio enfrentarán el juicio de Dios por sus acciones y la condición de sus corazones. Ahora bien, yo no quisiera hablarles, bueno, les he hablado bastante positivo, pero si hablamos del juicio de los incrédulos es bastante negativo y es triste. Porque dentro de esta gente incrédula, lo triste es que tenemos nosotros familiares muy queridos que no quieren aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Y nosotros sabemos, hermanos, que si ellos no abren su corazón a Jesucristo, ellos se van a quedar aquí y no los vamos a volver a ver. Entonces es un dolor, es un dolor por una pérdida completamente irreparable. Como dice mi amiga, no tengas pena si nos vamos a ver. Nos vamos a ver pronto, viene Cristo y vamos a tener tiempo de platicar, pero la gente que no conoce a Dios no tiene ninguna esperanza. Es triste, es una vida muy triste. Sin embargo, hay buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias, y eso es lo que nosotros tenemos que proclamar, hermano, que mientras hay vida hay esperanza, que todavía hay oportunidad. Dios nos está dando oportunidad. Hay gente que dice, no, si Dios no va a venir, Cristo no va a venir. Esto lo vienen diciendo desde hace miles de años. Y miren, el Señor no viene. Sí, pero no saben si la muerte les va a parecer
a media calle van a quedar, ¿verdad? Uno no sabe cuánto tiempo tiene de vida. Entonces necesitamos nosotros saber de que la paciencia de Dios es para que todos procedan al arrepentimiento. Y hay una solución, porque ante el pecado, ante nuestra vida terrible, en la cual no había ninguna esperanza, dice Juan 3:16 que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo. Dice de tal manera, quiere decir que el escritor bíblico no tenía palabras para explicar el grande amor de Dios. Dios tiene un amor tan grande que como solución Él ha provisto en este juicio un abogado defensor. Dice que yo en Estados Unidos tuve la oportunidad de ser confrontado con un juez, ¿verdad? Tuve que llegar ante el juez para solucionar un problema que había, de tipo, que le dijera yo, de estatus en el país, ¿verdad? Por residencia y todo eso, pero era muy delicado, era extremadamente delicado, porque en ese momento el juez podía decir, usted tiene que irse inmediatamente del país. Y cuando sacan a esa gente así, hermano, con la bolsita que tienen en la mano o lo que tengan en la mano, así los ponen en el avión y los mandan de regreso a sus países. Absolutamente no puede sacar nada. Y yo estaba en ese momento, en esa misma situación. Pero hermanos, era tan grande la pena que tuve al principio, pero el Señor me dio palabra y yo llegué. Me puse mi traje, me ataché y llegué, ¿verdad? Llegué a la corte y ahí estaban todos con sus abogados, ¿verdad? Y yo iba solito, hermano. Todo lo que yo era mi ataché. Y entonces pasaron todos, y yo no sé por qué razón, pues el Señor tiene sus razones. Dice que yo era el último, yo me senté hasta atrás y pasaron uno y otro y otro y otro. Si yo hubiera estado nervioso o apenado, hermanos, me daría un ataque de nervios o lo que fuera, ¿verdad? Que era muy delicado. Pasaron todos, hermano. Al final, cuando el juez vio que estaba vacía la sala, le dijo a los guardias, bueno, le dijo, ya no hay ninguna otra persona. Entonces ellos le dijeron, sí, está él allá. Entonces, y él dijo, él no es abogado. Él pensó que yo era abogado, ¿verdad? Porque iba atrás, porque iba con traje y toda la cosa, ¿verdad? Pero yo no iba a ir fachudo a esa situación. Entonces, comencé a caminar y el juez me dijo, ¿qué pretendía hacer? Y yo le dije, señor juez, yo quiero defenderme a mí mismo. ¿No tiene abogado? No tengo abogado. Entonces me dice, pero usted sabe lo serio que es esta situación. Y no, sí, señor juez, yo sé lo serio que es. Y yo quiero defenderme a mí mismo. Y pasé, y comenzó la confrontación. Comenzó, hermano, y sacaron el libro de la vida, ¿verdad? Y comenzaron, y esto. Y yo diciendo aquí, allá, y el juez con aquella cara. Pero hermanos, el Señor hizo algo tan precioso que comenzó a cambiar la situación, y en determinado momento hasta pues me resultó como rogándome a mí que era lo que yo quería hacer al final, y yo tomé la decisión que era lo que quería hacer. Y cuando salí de la corte, hermano, sentía que iba caminando sobre las nubes, porque el Señor me había respaldado. Pero todos los que estaban allí necesitaban un juez. Al ir a la corte, la gente no puede ir sin un juez. Y Dios ha provisto para nosotros un juez, Jesucristo, como abogado defensor. La tarea más significativa del Señor Jesucristo es la de abogado intercesor. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice, hay un solo mediador. ¿Qué es un mediador? Un mediador es un intermediario que nos va a ayudar en ese problema. Y Hebreos 7:25 también dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice que para salvar perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Continuamente, constantemente. Cuando nos arrepentimos sinceramente, o sea, necesitamos este ingrediente, que es el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados,
de la vida que hemos estado viviendo contraria a los santos y justos mandamientos de Dios. Tenemos que reconocer que estamos equivocados, que los equivocados somos nosotros, que tenemos que pedirle a Dios perdón por todas nuestras faltas, ¿verdad? Y entonces Jesucristo se activa, y si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces Él viene y llega a ser nuestro abogado eficaz. Porque hay muchas clases de abogados, ¿verdad? Hay muchos que hasta lo hunden más a uno, ¿verdad? Solo le sacan dinero y está uno y tiempo, y finalmente le dice uno, mire, diga usted que hizo tal y tal cosa para que le bajen la pena, ¿verdad? No son 20 años de prisión, sino para que le dejen unos 3, 4. Pero Jesucristo no es así, ¿verdad? Jesucristo es nuestro abogado eficaz. Porque 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Y entonces nosotros, al presentarnos ante el juicio de Dios, ¿qué fue lo que dije anteriormente? Que vamos a tener temor. ¿Qué vamos a tener? Seguridad, ¿verdad? Vamos a tener aplomo. La seguridad en el juicio consiste en que nosotros nos hemos apartado del pecado y hemos seguido los lineamientos de Dios. Ezequiel 18, 20, 22 y 27 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la iniquidad del impío será sobre él. Muchas veces nosotros nos excusamos de nuestra vida de pecado porque decimos, es que mi abuelito era así terrible, mi abuelito hacía esto, esto y el otro, o que mi tía no sé qué, o mi mamá o mi papá hizo. Pero la palabra de Dios dice que cada uno llevará su propio pecado. Ni los padres van a llevar los pecados de los hijos, ni los hijos van a llevar los pecados del padre. Pero mire, el versículo 21 nos da tanta esperanza, hermanos. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados. ¡Qué esperanza! Si el impío que se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¡Qué lindo! No importa cuán baja haya caído una persona, que haya tocado fondo, siempre el Señor nos da una oportunidad. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Dice el versículo 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Pero no habrá ningún problema con aquellos que se han mantenido fieles hasta el fin. Porque igualmente, si el impío se aparta de sus impiedades, alcanzará misericordia. Pero si el Hijo de Dios se aparta de la justicia, todas las bondades, todas las cosas buenas que hizo, no les serán recordadas. Está ese gran riesgo. Conclusión. Jesucristo vendrá en la gloria del Padre para darnos un solo veredicto. Es lo que se da en las cortes. Un solo. ¿Cuál es el veredicto de las cortes, hermano? ¿Cuál es el veredicto final? Culpable o inocente, exactamente, dependiendo de nuestras obras. El juicio de la Biblia es un recordatorio de la perfecta justicia de Dios y de su deseo que todos los hombres sean salvos. Dice que 2 Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mi pregunta es: ¿le gustaría prepararse para ese día y entregarle su vida a Jesucristo para que cuando venga como juez de vivos y de muertos, Él le dé el veredicto de inocente? Pues en esta audiencia, gracias al Señor, todos conocemos al Señor, ¿verdad? Pero creo que nos debemos de hacer continuamente esa pregunta, ¿verdad? Y aquellos que no conocen al Señor, les tenemos que hacer la pregunta: ¿le gustaría prepararse para ese día?
O sea que mientras estamos con vida, tenemos la esperanza de alcanzar misericordia. Entonces, si alguien siente confundido y siente el llamado del Señor y pregunta, ¿qué debo de hacer? Pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Es aceptar a Jesucristo como su Salvador, aceptarlo como su abogado, como su intercesor y como su amigo, para que cuando Él venga como juez, ya sea que usted esté vivo o que esté muerto, tenga la esperanza de vida eterna. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Qué esperanza más bienaventurada. Los que nos están viendo en algún país, en algún lugar de la internet, quiero que sepan que si nos mantenemos en Cristo, vamos a ser recompensados en aquel día, porque vamos a aparecer delante del gran trono blanco también. Pero si alguien está alejado de los caminos del Señor o no conoce al Señor, tiene la gran oportunidad, donde se encuentre, de decirle: Señor, te abro mi corazón. Si eres una realidad, ven y cambia mi vida, porque necesito un cambio. Y Él va a oír su oración, Él le va a salvar, y usted va a ver a Cristo cara a cara en aquel día y a disfrutar con todos aquellos que aceptaron a Cristo y que se encuentran en ese camino, el único camino al cielo. Amén. No sé si continuamos o algo más. Amén. Padre, te damos gracias por que tu palabra, Señor, nos da tanta esperanza, tanta alegría. Tu palabra nos habla de todo aquello que tú tienes preparado para los que te amamos, Señor. Pero también hablas con amor y con amonestación para todos aquellos que aún no han hecho la decisión de venir a Cristo como una persona necesitada de esa salvación tan grande, necesitada de un juez, de un intercesor, que solamente Jesucristo lo puede hacer. Padre Celestial, bendice a cada uno en esta noche y permite que podamos meditar continuamente y que tenemos que vivir una vida que agrade a tu corazón, porque todo es acerca de ti, Señor, y todo redunde para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.